El pemfigoide cicatricial o de mucosa es una patología que afecta principalmente a la mucosa oral ocular. Solo el 25% de los pacientes afecta también la piel y alrededor del 10% de los pacientes compromete la mucosa faringolaringea, produciendo así los casos severos de disnea que incluso puede requerir traqueostomía. En el tratamiento de pemfigoide cicatricial habitualmente se utilizan corticoides y inmunosupresores. Los pemfigoides corresponden a un grupo especial de enfermedades autoinmunes caracterizadas por la formación de vesículas, ampollas superepidérmicas o submucosas causadas por síntesis de autoanticuerpos contra elementos de la membrana basal de epidermis o mucosa. Inmunológicamente se caracteriza por depósitos de IgG, IgA o CD3 en la membrana basal epidérmica. Es de incidencia reducida y la edad predominante de aparición suele ser entre los 40 y los 80 años. Rara vez esto ocurre en los niños, con un predominio de afectación en las mujeres, sin predilección racial ni geográfica. Los mecanismos inmunológicos que contribuyen al daño tisular. Las características de estas enfermedades es la presencia de anticuerpos dirigidos a las estructuras responsables del anclaje de las células epiteliales a la membrana basal. Algunos de los anticuerpos características del PCO están dirigidas a la integrina, al alfa 6 y beta 4, que es una proteína celular transmembrana que forma parte integral de la homeosisoma. Otros anticuerpos reconocen a la laminina 5, también conocida como la peligranina, la molécula de esta adhesión de la matriz extracelular ligando de la integrina alfa 6 beta 4 mencionada. El depósito lineal de inmunoglobulinas o del componente C3 de la componente de la membrana basal epitelial conjuntival es la característica inmunopatológica principal, tal cual demuestra que la inmunofluorescencia directa. El examen microscópico de la conjuntiva subepitelial muestra de la membrana basal y en la fase aguda. El estroma del infiltrado por linfocitos T activados, mastocitos, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, la destrucción de la unión de la célula. La membrana basal lleva a la formación de la bulla, que se erosiona rápidamente en las mucosas en el trauma local. En fases más avanzadas predomina la cicatrización. Vamos a hablar ahora de las manifestaciones clínicas. Esta se manifiesta por vesículas o ampollas con rápida evolución hacia erosiones, teniendo como característica distintiva la formación de cicatrices residuales, que son las que terminan produciendo las complicaciones propias de esta patología, como pueden ser la ceguera por compromiso ocular e incluso la muerte por afectación de las laringes, resultando una obstrucción respiratoria. Las zonas más afectadas son la mucosa oral, manifestándose como gingivitis descamativa crónica y la mucosa conjuntival, originándose en erosiones que llevan a la aparición de sinequias que incluso pueden conducir a la ceguera. Sin embargo, también se puede ver compromisos en las fosas nasales, faringe, laringe, esófago, uretra, vagina y ano. El diagnóstico. El principal diagnóstico diferencial de la faringe esto va a ser, incluye el péntico, el lupus eritematoso sistémico, líquen plano y eristema multiforme. Además de la historia clínica, el diagnóstico de confirmación se apoya en la inmunofluorescencia directa y en la biopsia. La biopsia debe ser tomada de una vesícula o un tejido sano perilesional, pero no de una placa necrótica. La histología se caracteriza por la presencia de depósitos de IgG, fragmentos del complemento de la membrana basal y dermis. La inmunofluorescencia directa resulta positiva entre un 80% o un 97% de los pacientes, mientras que en los restantes el diagnóstico se basa en la clínica y la biopsia compatible con pemfigoide cicatricial.
Pruebas de laboratorio que permiten identificar las alteraciones típicas de las enfermedades autoinmunes. Este es el resultado de la historia clínica en conjunto con elementos histológicos y inmunopatológicos que permiten demostrar la presencia de la enfermedad. Se puede apreciar la inflamación crónica del tejido conectivo en la inmunofluorescencia directa se observan depósitos lineales de IgG y el factor 3 del complemento en las membranas basales del epitelio perilesional. Además, se pueden encontrar depósitos de IgA e IgM en la inmunofluorescencia indirecta. Se detecta IgG, antimembrana basal circulantes, en el plasma, utilizando como la inmunofluorescencia indirecta sobre la piel dividida con cloruro sódico. Se aumenta la sensibilidad permitiendo la distinción entre aquellos antígenos que están localizados en el lado epitelial y en el lado dérmico. El antígeno más comúnmente encontrado es una proteína hemidesosoma conocida como la BPAG2 y el BP180. Los pacientes con pemphigoides cicatricial también pueden poseer anticuerpos circulantes contra cerca de 10 antígenos diferentes en la membrana basal, como tenemos la laminina 5, colágeno 7, alfa, integrina, BPAG1, entre otros. Ahora vamos a hablar del tratamiento. El objetivo del tratamiento es disminuir la inflamación y prevenir la cicatrización, para lo que se utilizan múltiples drogas en forma típica, tópica y sistémica. Los tratamientos tópicos resultan poco eficaces por sí solos para controlar la actividad de la enfermedad. Aproximadamente el 75% de los pacientes requiere inmunosupresión sistémica y el 46% de ellos necesita un tratamiento sistémico continuo para evitar las recidivas. Los corticoides sistémicos en altas dosis pueden controlar la inflamación y la cicatrización, pero están bien establecidos los efectos adversos del tratamiento prolongando con estas drogas. En el corto plazo, diferentes agentes inmunosupresores han demostrado utilidad para frenar la progresión de esta enfermedad. Los corticoides. En el tratamiento farmacológico se utilizan corticoides sistémicos, generalmente la predexinona, de entre 20 a 40 miligramos entre días por 5 días. Luego vamos a utilizar de 20 a 10 miligramos diarios por 2 semanas. Este tratamiento puede ser acompañado por corticoides tópicos en las lesiones. La dexona posee propiedades antiinflamatorias y se cree que inhibe la adherencia de neutrófilos e inhibe la síntesis de prostaglandinas. Para su uso se debe descartar la presencia de un déficit de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya que puede producir anemia hemolítica. Para minimizar los efectos adversos se sugiere utilizar un régimen de daxona de 25 miligramos por 3 días, aumentando de 25 miligramos cada 3 días hasta llegar a un 150 miligramos diarios. Otros medicamentos que podemos utilizar es la zatropina, que vamos a utilizar de 1 a 2 miligramos kilogramos entre días, la ciclofosfamida, que vamos a utilizar de 0,5 a 2 miligramos entre kilogramos día. Estos son utilizados en casos severos en conjunto con corticoides. Existen reportes del uso de metrotexatos, la flunoxamida, la talinomida, la tetraciclina, la doxiciclina, pero se necesitan estudios randomizados para valorar el uso de estos fármacos para el tratamiento del pemphigoide cicatricial. Muchas gracias por su atención.